Y como ya les mencioné, el tema se titula Manantiales detrás del velo. Gloria al Señor. Manantiales detrás del velo. Y vamos a orar para iniciar con este pensamiento. Nos acercamos, Señor, confiadamente, con plena certidumbre de fe, confiando en los méritos del Calvario, confiando en tu sangre derramada, confiando en el camino nuevo y vivo que usted ha abierto para sus hijos. Y venimos hoy edificando un nuevo altar, poniendo nuestro ser, nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos sobre ese altar, para que tu vida, Señor, sea reflejada en nosotras, para que su visión y planes sean cumplidos en nosotras, en nuestras iglesias, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras vidas. Le rogamos todo esto, Señor, para gloria de su nombre, y siga ministrando nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar con dos salmos, el Salmo 16 y después el 36. Y como ya les dije, el título del mensaje es Manantiales de vida detrás del velo. Creo que ya nos hemos dado cuenta que todo ser humano nace con un vacío, ¿verdad? Todo ser humano desde su nacimiento tiene también un instinto de querer llenar ese vacío. Por eso es que todas las civilizaciones a través de la historia humana, el hombre ha desarrollado distintas formas a las que ellos creen ser esa fuente. Hay distintas religiones, distintos cultos, distintas formas de buscar la respuesta para llenar ese vacío con el que nacemos todos los seres humanos. Y hoy mismo, a pesar de que nuestra sociedad es tan avanzada y a pesar de que la gente ya no es tan religiosa como lo era antes, aún siguen siendo religiosos. La religión moderna es el humanismo secular. La gente que no va a la iglesia sigue buscando algo para llenar el vacío de sus corazones. No van a una iglesia para buscar a Dios, pero sí tienen ese vacío y buscan cómo llenarlo con algunas cosas, ¿verdad? Como vicios, excesos y algunas otras cosas que no son malas en sí, como pudiera ser la familia, como pudiera ser el trabajo, el éxito, la educación. Tratan de llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero la triste realidad es que miles de personas cuando terminan ese día habrán muerto sin entenderlo. Morirán vacíos y frustrados después de haber invertido tantos años en tratar de buscar la respuesta, y la razón es porque lo han buscado en el lugar equivocado. Y aún los creyentes, según los profetas, buscaron y cavaban cisternas rotas que no pueden retener agua. Pero lo que queremos ver hoy es que sí hay un lugar, amadas hermanas, donde podemos encontrar esa, que nuestra sed sea verdaderamente saciada. Hay un lugar, y es lo que vemos aquí en Salmos, primero en el Salmos 16 que les digo, y vamos a ver Salmos 16, verso 11, y dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí el salmista menciona que sí hay una senda que nos llevará a la plenitud de gozo. No solo felicidad, sino gozo. Y no solo gozo, sino plenitud de gozo. Dice, me mostrarás la senda. Y dice, ¿dónde está esa senda? Dice, en tu presencia. Ahí hay delicias a tu diestra para siempre. Luego vamos a ver cómo vamos a llegar a ese lugar. Pero ahora vamos a ver Salmos 36, versos 7 al 9. Cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
serán completamente saciados. O sea, no un 50%, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Ahí está el lugar para poder llenar todo vacío que el ser humano tiene, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Gloria al Señor. Contigo está el manantial. Ahí en ese lugar es donde podemos encontrar la respuesta. Pero el mensaje de esos dos salmos es el mismo. El mensaje es muy claro. Y el mensaje para nuestra vida es que solo en su presencia vamos a poder encontrar esa plenitud. El ser humano solo ahí va a poder encontrar las respuestas. Y quizás usted diga, ya lo sé, hermana, por eso es que estoy aquí en este devocional o por eso es que voy a la iglesia. Pero de verdad, porque aún creyentes cavan para sí cisternas rotas, no solo los de afuera. Yo no discuto el hecho de que creamos que como cristianas Dios puede darnos cosas buenas y que es bueno entrar a los devocionales, pero la pregunta es si estamos realmente convencidas de que solo Él es la fuente, es la única fuente, que solo Él puede darnos esa plenitud de gozo, que solo en su presencia encontraremos el manantial de vida, que solo en su presencia seremos saciadas con los torrentes de sus delicias. ¿Estamos convencidas? Meditemos en nuestro corazón. En el siglo IV vivió un hombre, San Agustín, un hombre de Dios muy famoso, reconocido como uno de los gigantes de la fe en la historia del cristianismo. No sé si ya han leído un libro de él que se llama Las Confesiones de San Agustín. Es una autobiografía muy edificante. Pero San Agustín fue el padre espiritual de Martín Lutero. No sé qué tantas de ustedes han escuchado de Martín Lutero. Martín Lutero fue el que sacó las Biblias, ¿verdad? Las pudo traducir del latín a que llegara a nuestros idiomas, ¿verdad? Y el Martín Lutero, este hombre, San Agustín vivió muchos años antes que él, más de 300 años antes que Lutero. Pero Lutero era del orden de esos agustinos, ¿verdad? Por San Agustín. Ah, quiere decir esto que su mentor fue precisamente San Agustín, aunque ya no estaba. Y fue precisamente cuando Lutero estaba con más desesperación por encontrar la fuente. No, voy a hacer un paréntesis aquí por las que no conocen mucho de Martín Lutero. Yo se lo he compartido esto a algunas mujeres, ¿verdad? Pero por las que no lo conocen. Martín Lutero era un estudiante de leyes y cuando él se recibió, porque su papá también creo que era abogado, cuando él se recibió con honores y todo eso, él sentía que tenía un vacío y no lo podía llenar, a pesar de que ya estaba graduado, a pesar de que el que su padre hubiese sido abogado le abría a él muchas puertas para trabajar donde él quisiera y ya la tenía ella, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Pero él aún así sentía un vacío y él dijo, creo que ese vacío es Dios, así que me voy a ir para el sacerdote. Y él se metió, él era católico y él se fue para ser sacerdote y cuando estuvo ahí, cuando, ¿verdad? Dios ya tiene un plan con nosotros, Él nos abre puertas, nos da gracia y favor y nos permite llegar más allá. Él inmediatamente pudo lograr llegar hasta el Vaticano, ¿verdad? A lo más alto. Y cuando él estaba allá, él empezó a estudiar, ¿verdad? La palabra y fue a través de libros de este hombre, de San Agustín. Pero como les digo,
Martín Lutero era un hombre religioso, era un hombre dedicado, era un hombre que hacía muchos sacrificios por encontrar la fuente y no lo había podido encontrar, pero un día él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios impactó la historia para siempre. No solamente la vida de Martín Lutero, sino aún hasta la de nosotros, ¿verdad? Debido a ese encuentro es que estamos en una iglesia cristiana evangélica y no en una catedral o en una mezquita. Debido a la reforma que el Espíritu Santo trajo a la iglesia. Pero fue cuando Lutero estaba estudiando el libro este de San Agustín respecto al libro de Romanos, que el Espíritu Santo se movió en la vida de Lutero y trajo la restauración a la doctrina de la justificación por medio de la fe. Voy a darles otra explicación. Antes, la Iglesia Católica decía que tenían que pagar ciertas cosas las personas para que pasaran del purgatorio al cielo. Por ejemplo, a mí me decían, ok, tu mamá ahorita está en el purgatorio pagando sus pecados. Si quieres que ella deje de sufrir en el purgatorio y pueda pasar al cielo, tú tienes que traer cierta cantidad, como indulgencias, creo que les llaman a ellos. Entonces, yo sin dinero, si nada más tenía una tierrita, la tenía que vender, ¿verdad? Y llevárselo a ellos para que ellos hicieran que mi mamá pasara del purgatorio al cielo. Eso es lo que ellos enseñaban. Cuando Martín Lutero llegó ahí a través de la revelación del Espíritu Santo, pero usando, ¿verdad? Esta revelación que le había dado a San Agustín, él pudo ver que no es por obras la salvación, sino por fe. Somos justificados por medio de la fe. Eso se encuentra en el libro de Romanos. Y cuando él descubrió eso, vio el negocio que se estaba haciendo en el Vaticano, todo lo que estaban haciendo ahí. Entonces, él inmediatamente se puso en contra de eso y trató de revelar, ¿verdad?, al mundo entero lo que el Espíritu Santo le estaba revelando a él. Y por eso se hicieron ciertas traducciones y después ya empezó la persecución contra Lutero y por eso hasta ahorita nos dicen a nosotros protestantes, ¿verdad? Porque Martín Lutero protestó ante eso establecido. Pero gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque gracias a eso llegó la verdad a nosotros. Espero no haberlas confundido más. Solo abrí un paréntesis que no lo traigo en mis notas, pero creo que es necesario para que podamos entender un poquito más esto. Pero bueno, ah, San Agustín resumió de una manera preciosa el porqué de nuestra existencia humana. Y, y él ahí respondía preguntas, ¿verdad? De por qué estoy aquí, cuál es la razón de mi existencia. Y dentro de todo, él finalizó diciendo que nosotros fuimos creados para el placer de Dios. Tremendo. Atesoremos esa palabra en nuestros corazones, amadas. Fuimos creados para el placer de Dios y únicamente para el placer de Dios. Y nuestros corazones estarán siempre turbados hasta que encontremos nuestro reposo en Él. Eso es lo que dijo este hombre. Fuimos creados con ese propósito para traer placer, para traer deleite al corazón de Dios. Y hasta que no encontremos ese lugar, nuestra vida será una constante turbación espiritual. No habrá paz ni gozo hasta que encontremos reposo en Él. Dios nos creó para su complacencia, para su deleite, para su satisfacción. Y mientras no cumplamos ese propósito, siempre habrá turbación de espíritu. Veamos lo que dice Apocalipsis 4, verso 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echaron sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La Biblia Reina Valera dice eso. Dice, por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, pero la traducción autorizada en inglés dice, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer existen y fueron creadas. Ambas traducciones son correctas porque ambas son ciertas. Todo lo que existe
existe porque así Dios lo quiso, ¿verdad? Dios quiso que existieran los árboles, que existiera todo lo que vemos en la naturaleza y que existiéramos nosotros. Dios lo quiso, por su voluntad existimos. Pero también la segunda idea es bíblica y correcta. Todo lo que existe, existe para traerle placer a Dios. O sea que toda la creación existe porque Él así lo quiso. Él así lo quiso para que todas las cosas creadas le traigan deleite a Él. Ese es el propósito de toda la creación. ¿Recuerdan cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Eso es lo que Dios quiere decir de toda su creación. Eso es lo que Dios quiere decir desde el principio, pero debido a la decisión de Adán y Eva, el plan ha sido temporalmente desviado. Pero las escrituras nos muestran el desenlace y viene un día pronto donde Dios podrá decir lo mismo de toda su creación. Viene un día pronto donde habrá total armonía en la creación de Dios, cuando la joya de la creación, que es el ser humano, podrá traer deleite a Dios, cuando la iglesia, sus hijos e hijas puedan tener ese mismo testimonio, cuando el Señor pueda ver a su iglesia y decir lo mismo, he aquí mi hijo, he aquí mi hija amada, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque esta persona ha asumido el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? ¿Cuál es nuestra misión? Todas las cosas creadas han sido creadas para traer deleite al corazón de Dios. El deseo del Señor es poder decir lo mismo de cada una de nosotras aquí. Y por eso nos muestra el camino. Y hoy vamos a enfatizar el camino. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese lugar para poder traer deleite a Dios? Cuando Adán se rebeló contra Dios, Adán perdió el propósito de su existencia. Y en los últimos 6000 años vemos el testimonio del fruto de la decisión de Adán. Guerras, hambres, conflictos, lágrimas, mucho dolor, pero sobre todo un vacío profundo en el corazón del hombre. Hoy en día la gente corre y se esfuerza e invierte todos sus recursos en encontrar ese algo, pero no lo encuentra, porque están buscando en el lugar incorrecto. La humanidad está muy lejos de Dios y la razón es que no están cumpliendo con el propósito de su existencia. Como dijo San Agustín, fuimos creados todos con ese propósito. Y si no asumimos ese rol, si no nos colocamos en ese lugar, si no invertimos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro todo por estar en ese lugar, entonces nuestros corazones estarán siempre turbados, estarán vacíos. Escuchen lo que dice Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que el Creador, antes que al Creador. Y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La causa de la condición deprobable del ser humano es que el hombre ha puesto al yo, al ego, como el centro, como la meta de su existencia. Lo que dice aquí es honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Esa es la religión del siglo XXI, es el humanismo secular, dando culto al hombre antes que el Creador. Por eso Salmos 36, 7, 8 dice, cuán preciosa Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Aquí vemos que es por su misericordia. Por eso el salmista David comienza con una expresión de alabanza a la misericordia de Dios, diciéndole cuán preciosa Dios es tu misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque Adán se había extraviado y sin embargo Dios sale a buscarlo, no solo para perdonarlo, sino para traerlo de regreso a ese lugar donde Adán va a encontrar el manantial de vida, las torrentes de las delicias de su presencia. Cuán preciosas, Dios, es tu misericordia, será completamente saciada de la grosura de tu casa. El anhelo, amadas, de Dios es que bebamos de la fuente, que participemos de la torrente de su delicia.
Y con ese trasfondo me gustaría mostrarles cómo podemos alcanzar esa meta. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí habla del lugar santísimo y ahí era donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Ustedes pueden visualizar ahí en la imagen principal un velo. Detrás de ese velo, solamente se ve el velo, pero detrás de ese velo, ahí estaba el arca del pacto. Ahí, amadas, era donde reposaba la gloria de Dios. Y el lugar santísimo para nosotros consiste en disfrutar de las torrentes de sus delicias, en ser saciadas con la grosura de su casa y beber de ese manantial de vida. Eso es lo que Dios tiene para la iglesia. Ese es el deseo de Dios, que entremos en esa área, ¿verdad? De su presencia, en esa herencia. Pero según este pasaje, aquí en Hebreos 10, la entrada a ese lugar tiene dos elementos. Primero, menciona la sangre derramada. Y eso es lo primero, porque la sangre es el precio que el Señor pagó para darnos acceso a ese lugar santísimo. Ese era el precio. No hay un precio más grande en todo el universo, porque la vida está ¿dónde? En la sangre. Y si Cristo derramó su sangre, y siendo que Cristo era Dios en la carne, ¿hay acaso un precio más alto? La mera vida de Dios en la carne derramada por nosotros. Ese es el precio para entrar al lugar santísimo. Él ya lo pagó. Pero luego nos habla del camino y dice el velo rasgado. El velo rasgado es el camino para experimentar la belleza que hay ahí detrás del velo, los manantiales de vida que están ahí detrás del velo. Les voy a leer en Lucas 23, 45, 46 lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el sol se oscureció, dice, ¿verdad? Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amadas, el velo del templo era aproximadamente, dicen algunos estudiosos, que era de 10 centímetros de ancho, no era una cortinita delgadita que pudo haberse rasgado porque había un viento fuerte. Era un muro de 10 centímetros de ancho que sobrenaturalmente fue rasgado por Dios. Fue Dios el que estaba mostrando que el camino hacia el lugar santísimo estaba abierto por Él mismo, porque en ese momento la sangre de Cristo estaba pagando el precio para que no solamente seamos perdonados, que ya es una gran bendición ser rescatados del infierno, pero qué bendición poder entrar al lugar santísimo, poder morar delante del arca de Dios, delante de la gloria de Dios. Lo que ahí sucedió, amadas, aquí con el velo, era una señal de lo que estaba sucediendo en lo espiritual. El camino hacia el lugar santísimo estaba siendo abierto. Y hasta ahí lo voy a dejar, amadas hermanas. Pero vamos a ver el final, ¿verdad? La segunda parte, cuando me toque otra vez. Pero qué tremendo. Yo sé que ustedes ya saben esto, que el velo al romperse nos dio acceso a poder llegar al lugar santísimo, donde estaba la misma gloria del Señor. ¿Verdad? Pero estamos meditando realmente en esa palabra, en lo afortunada que somos, en el precio tan grande que se pagó para que nosotros tuviéramos acceso a tener esa comunión. Y muchas veces lo despreciamos. Muchas veces no disfrutamos de ese privilegio de poder tener el acceso directo. A veces nos sentimos cansadas, ¿verdad? O desanimadas para tener esa comunión con Dios. Y no lo hacemos.
No hacemos uso de esa bendición tan grande que se pagó con la misma sangre de Dios, porque Jesucristo es Dios. Dios hecho hombre, su sangre pagó eso. ¿Dónde más se puede? ¿Qué precio más grande? No hay palabras para explicarlo. Entonces, valoremos eso que se hizo, amadas hermanas. Detrás del velo hay manantiales. Y todo vacío que nosotros tengamos solamente puede ser llenado con esos manantiales que hay detrás del velo, que es la presencia misma de Dios. Busquémoslo, amadas hermanas. Dediquemos tiempo, no solamente en los devocionales. Aprovechemos que se nos dio el libre acceso. Amén. Bueno, ya nos pasamos 16 minutos. Sé que